Vamos a primero agradecer a Ernesto Villanueva, Ana Fanelli, Javier Furcio, tener el honor de que vengan a Ditela en esta charla. Es increíble para mí. Así que les agradezco la excelente predisposición y creo que, no tengo dudas, son de los mayores expertos en lo que hace el tema de financiamiento y sistema de educación superior universitario de la Argentina. Así que estar con ellos para mí es una gran emoción de poder juntarnos. Y ustedes que hayan venido a escuchar este tema tan candente y tan caliente y que ha generado bastantes polémicas, que de alguna manera creo que yo es positivo. Es positivo en el sentido que moviliza, voy a ser medio coloquial, el avispero. Digamos, la Argentina y el sistema universitario ha sido un fenómeno relativamente conservador. En general, las universidades son bastante conservadoras en cuanto a su conducta y la capacidad de adaptación a los cambios siempre, en general, se mueve de una manera más rezagada, es decir, están más influenciadas por cuestiones a veces que hacen a la política, sobre todo lo que es el plano de las carreras de grado, y los posgrados por ahí sí están más alineados a las demandas de mercado y ahí se comportan con otras particularidades. Pero antes de abrir la charla con los tres invitados, quisiera introducir un poco o comenzar con una mirada de cómo se fue gestando el sistema de educación superior y puntualmente el universitario en la Argentina. Argentina, a diferencia del resto de América Latina, tal vez con la excepción del caso de Uruguay, se ha cargado sobre los hombros el Estado la oferta de educación superior y puntualmente la educación universitaria. Para que tengan una idea, en la región hay una especie de paridad público-privada. 50% de los alumnos va al sector privado, 50% al público. En la Argentina, desde mediados de la década del 70, piensa que la primera universidad privada es del año 58, 1959, desde la década del 70, mediados del 70, más o menos existe una paridad 20-80, 20 al sector privado, 80 al público. Y eso prácticamente no se ha movido. Mientras el resto de América Latina, como yo digo, sí, le dio un gran impulso al sector privado como una forma de financiarse. O sea, uno tiene varias alternativas de financiamiento. Se pueden cobrar aranceles, como fue el modelo colombiano. Ahora vamos a hacer un pequeño detalle de Colombia. El caso chileno en particular, ¿de acuerdo? Y otros donde se restringió la demanda, perdón, la oferta, y por lo tanto la demanda tuvo que pasar al sector privado, como es el caso de Brasil, donde ahí la paridad es inversa. 80% de los alumnos va al sector privado y el 20% al sector público. Eh, la diferencia y lo que está ocurriendo últimamente, y sobre todo a partir de 2015, 2016, en Chile, que era un sistema oneroso, digamos, las universidades públicas cobraban aranceles muy altos, inclusive en términos de PBI per cápita mayor a los aranceles que se cobraban en Estados Unidos. Estoy hablando de Estados Unidos, las universidades públicas. Eh, pero hubo un cambio durante el gobierno de Bachelet, hubo una presión y hoy solamente pagan aquellos alumnos que pertenecen a los cuatro últimos deciles del ingreso. O sea, el 60%, o sea, los primeros 6 deciles, si pertenece el alumno a esa categoría, digamos, en cuanto a la distribución del ingreso, no paga. El tema es que esos deciles están subrepresentados en relación a de los deciles más favorecidos. Que eso también hace a cuestiones de inequidad, ¿de acuerdo? Entonces no pagan, pero están subrepresentados. En el caso de Colombia, con la llegada de Petro, también está ocurriendo algo parecido. Hoy prácticamente el 90% de los alumnos que va a la universidad en Colombia no está pagando, no pagan. Digamos, es decir, hay como una especie de cambio en el cual ya los estados comienzan a hacerse más cargo en cuanto al financiamiento. Acotado, acotado. En el caso de Chile selectivo, en el caso de Colombia
Bueno, vas a saber qué le va a ocurrir porque Colombia no es un país que financieramente esté en una buena posición para poder absorber la totalidad de los alumnos. Un dato respecto de la Argentina. Hoy, cada 1000 habitantes, tenemos 40 estudiantes en las universidades. Cuando se pasa la ley de gratuidad en el año 1949, había 5 alumnos cada 1000 habitantes. O sea, eso que fue un crecimiento fenomenal. El tema es cómo vamos a poder financiar ese crecimiento. Por ejemplo, hoy para llegar a una inversión per cápita similar a la que se tenía en la década del 70, se debería aumentar el presupuesto universitario en términos reales por 3. O sea, a ver, deberíamos pasar de 0,6% del producto, que es la inversión actual, a 1,8 para estar en esos mismos niveles. La Argentina entonces se enfrenta, más allá de la cuestión Milei y este recorte fenomenal que va a ser uno de los temas de los panelistas, creo que enfrenta un problema de restricción presupuestaria en el cual habría que buscar algún tipo de una mejor eficiencia en la distribución de esos recursos, priorizar algún tipo de carrera que esté alineada con el desarrollo estratégico del país o alguna alternativa intermedia. Yo creo que por más que se aumente el presupuesto, la restricción está presente y habría que buscar algún tipo de solución de cara al futuro. Por eso, al principio de esta introducción, un poco larga, perdón a los invitados, creo que es por lo menos lo positivo de todo lo negativo que tiene el recorte brutal que hizo el gobierno en estos primeros 4 o 5 meses. Más allá de esto, por lo menos me parece importante, interesante pararnos y ver cómo solucionamos el problema financiero, porque piensen que el sector universitario y el sector terciario, también que lo voy a incluir, a mí me gusta hablar del sistema de educación superior y englobo no solamente las instituciones universitarias, sino también las terciarias, va a enfrentar un problema muy grande. Los países ricos, que la Argentina hoy no es un país rico, lo solucionan. Si hablamos de Finlandia, de Noruega, ellos están invirtiendo alrededor de 1,5 puntos del producto, pero son estados ricos. La Argentina por un tiempo va a tener que enfrentar este tipo de restricción presupuestaria y habría que buscar algunas alternativas para aumentar el presupuesto. No solamente mantenerlo en los niveles previos al recorte de Milei, sino que habría que incrementarlo. Piensen que gran parte del presupuesto se va en salarios y queda muy poco para la parte de investigación, que Ana Fanelli seguramente nos va a estar hablando sobre eso. Bueno, aquí paro porque si no sigo. Eh, Voy a presentar entonces, en orden de aparición, ¿quién? Ernesto, ahí está. Bueno. Ernesto Villanueva, licenciado en Sociología, ha sido profesor en las universidades de Buenos Aires, Frankfurt, Quilmes y varias. Es autor de artículos y libros referidos a las sociologías del trabajo y política, la educación superior, ha estado a cargo del rectorado de la UBA, director del CONICET, vicerrector de Quilmes, presidente de la CONEAU, fue presidente de la CONEAU, fue rector iniciador de la Universidad Nacional Arturo Jaureche y en la actualidad dirige el Observatorio de Educación Superior en La Jaureche. Gracias, Ernesto. Ana Fanelli, doctora y licenciada en Economía por la UBA, máster en Ciencias Sociales de Flaxo, es investigadora titular del área de Educación Superior del CEDES, fue investigadora principal del Consejo Nacional CONICET y profesora en las carreras de Economía y Sociología de la UBA. Sus líneas de investigación principales son análisis comparado a las políticas de educación superior, estudio de la desigualdad en el acceso y la graduación en el nivel superior, y las políticas de financiamiento universitario. Ha participado como investigadora principal en numerosos proyectos de educación comparada internacional. Muchas gracias, Ana. Y Javier Curcio es licenciado en Economía, graduado de la Universidad de Buenos Aires, especializado en monitoreo y evaluación de políticas públicas, economía de la política social y política fiscal. Actualmente se desempeña como director del Departamento de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires.
profesor asociado y adjunto regular en las materias de finanzas públicas, la UBA, investigador en el Instituto Interdisciplinario de Economía Política, UBA CONICET, docente en diversas materias, trabajó como funcionario de UNICEF, especialista en inversión social, es consultor de organismos, CEPAL, UNESCO, UNICEF, Banco Mundial, perdón, me voy a saltar algunas cosas, Señor y un Graf. montón, y es autor de numerosos trabajos sobre políticas públicas, inversión social, etcétera, 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 y el etcétera es para los tres. Así que, bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes por venir. Perdón por lo largo de mi introducción, y lo más importante era presentarlos a los invitados. Ernesto, tenés la palabra. Gracias, Marcelo, por la invitación y a la universidad, por supuesto. Y a ustedes por estar presentes y aburriéndose un poquito con nosotros. Yo hice un... Ah, perfecto. Ahí está. Ese es el primero. Ujú. La verdad que estoy perdido. Ahí está. ¿Querés ponerlo en pantalla completa? Sí. ¿Podés? ¿Puedo ponerlo ahí? ¿Así? Ahí Ahí, está. ahí, ahí. Perfecto. Bueno, este... No hay problema. Oscuridad. Ahí está. Ese es la primera filmina. No, simplemente para que ponernos en situación, hoy no estamos discutiendo las posibilidades de incremento presupuestario, ni mucho menos. Así que mi, mi exposición se va a centrar en el drama que actualmente se está viviendo en el tema de financiamiento. Está muy lejos de lo que ha sido hasta diciembre del año anterior, ¿no? Para tener alguna idea, pensemos que las universidades nacionales constituyen el 2,6 del porcentaje del presupuesto nacional. ¿Mm? Que está vigente el presupuesto del 2023 con las actualizaciones que ha habido en relación al tema salarial. ¿No? Y después una actualización de un 100% hasta diciembre del año pasado y de un 70% ahora, que se sostiene el gobierno que va a haber otro 70%, que después vamos a verlo al final, en realidad es un 105 en total, de incremento para gastos. Pero esto nos da una idea de las dimensiones de lo que significa el gasto del universitario en Argentina, ¿no? 700.000 millones referido a lo que nosotros llamamos sobre la línea, o sea, para las universidades, y la diferencia entre 700 y 752 mil millones, o sea, esos 52.000 millones, son fondos que están a disposición del Ministerio de Educación, ahora subsecretaría, de Secretaría de Política Universitaria, a disposición del Ministerio para distribuir entre las universidades a partir de distintos programas. Aquí vemos, muy rápidamente traje esto para que vean cómo sería el presupuesto vigente este año, el 2024, prorrogando el del 2023, que es la realidad, ¿no? Entonces, fíjense la diferencia enorme que hay entre el año anterior, el 2023, y el 2024. Acá no hay ningún misterio y es simplemente el tema de la inflación, como ha comido gran parte del presupuesto universitario, ¿no? Podemos sí observar cómo en algunos años ha sido superior al 2023, pero lo que me interesa destacar es el último año en relación con este año en relación con el anterior. Bueno, este cuadro lo podemos presentar de otra manera, que es viendo ya no el presupuesto, sino la ejecución presupuestaria, o sea, lo que realmente se ha ejecutado. En enero, febrero y marzo, por supuesto, los datos de abril todavía no los tengo. Comparando el año anterior con este año. Fíjense que en enero, para la primera columna, que es desarrollo de la educación superior, esto es el grueso del presupuesto universitario, se ha reducido en un 17% en enero, en un 35% en febrero, en un 41% en marzo. En total, para el primer trimestre, enero-marzo del 23 versus el 24, habría una reducción del 32%. Y puse otras tres columnas para que se viera que también eso ocurre respecto de las becas, respecto de los programas de infraestructura, mucho más fuerte que para el programa principal de educación superior, prácticamente infraestructura universitaria muerto, ¿no? Las reducciones de un 98%. Y también puse un poquito por cariño cómo se ha reducido para la CONEAU, que es ínfimo el presupuesto en relación con el desarrollo de educación superior.
A continuación, ay, bueno, acá está. Lo corrí en una esta y no. Bueno, este cuadro no está logrado. Y acá simplemente lo que estamos viendo es la comparación de la ejecución presupuestaria del desarrollo de educación superior, que como les digo es el grueso del presupuesto universitario, y con algunos rubros específicamente, con la asistencia financiera para el pago de salarios, con la asistencia financiera para el funcionamiento, la promoción de carreras estratégicas, esto es, varios rubros en donde observamos que ha habido cambios desde menos de un 31% hasta 100%, que es por supuesto el tema también de los institutos tecnológicos de formación profesional, que dependen de algunas universidades, no de todas. A mí me gustaría que vieran simplemente las cifras que hay en la última columna, que son los porcentajes en los cuales se han disminuido. Que van, ya les digo, desde un 28%, o sea, los salarios han sido los menos afectados, ¿no?, hasta un 100% en relación con el mundo de infraestructura, de proyectos especiales, institutos tecnológicos, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, Les cuento el final de todo esto. Yo lo que quiero decir es que la política universitaria de este gobierno es inespecífica. Inespecífica. Que es simplemente, simplemente un análisis financiero del sistema sin absolutamente un análisis detallado de las diferencias entre universidades, etc. Por eso traigo estas cifras, o sea, donde algunas son muy importantes y otras muy poco importantes, pero no se observa en ningún momento una visión metida en el mundo universitario diciendo, bueno, esto tenemos que tachar, esto no, porque es importante, etcétera, etcétera, ¿no? Mi tesis es simplemente que la política universitaria actual es del Ministerio de Economía, no es del Ministerio de Educación o de la Secretaría de Educación. Ahí en realidad termino todo. Sí. Bueno, no queremos avanzar ahora. Ahí está. Este sí es el programa principal de universidades, ¿no?, a precios del 2024. Entonces ahí se ve cómo se ha ejecutado el primer trimestre en el pasado y actualmente. En relación ya desde el 2017 a la fecha, esto sería mucho menos que desde el 2017 hasta hoy, ¿no? Que es evidente, o sea, ya les mostré, los salarios se redujeron, no tanto como todo el resto, infraestructura totalmente, funcionamiento bastante más que los salarios, y por lo tanto, bueno, de sentido común decir que esa suma evidentemente va a ser menor que la del 2023 en este primer trimestre. Bueno, esperen que me adelante. Y acá está el presupuesto por estudiante, tanto de estudiantes de pregrado como de grado. Cálculo simplemente el conjunto del gasto universitario dividido por la cantidad de estudiantes. Fíjense también, estoy mostrando una cosa recontra obvia, que la cifra por estudiante es bajísima en relación con el 2023, con los años anteriores. Aquí el cuadro va hasta el año 2000, ¿no? Bueno, el siguiente son las transferencias a universidades en este primer trimestre, donde también observamos un cuadro donde se reduce bastante. Pasamos del 0,5 hasta al 0,4, incluso en el pasado con 0,7. Esto del CEPA también es una comparación entre lo que pasa en el mundo universitario con el mundo educativo en general, ¿no? Se ha reducido en un 33% los desarrollos de educación superior, que es lo que vimos antes. Fíjense, Conectar Igualdad en cuánto se redujo, en el 83%. Bueno, el Fondo de Incentivo Docente en un 80%. Jardines infantiles más todavía, que en un 93%. Esto es, lo que se ha hecho en el mundo universitario se reproduce bastante en el mundo educativo en general. Y tampoco se observa una lógica que sostenga, bueno, esta área la vamos a cuidar, quizás se cuidan, insisto, más los salarios que todo el resto,
que es más fácil todo el resto que los salarios, ¿no? El funcionamiento no protesta tanto, ¿no? Pero no se observa una lógica que diga, bueno, vamos a aumentar las becas y reducir, por ejemplo, la infraestructura durante un tiempo, o viceversa. Este, Esto es, no, yo no he encontrado algo que nos diga cómo sería la política universitaria de este gobierno, excepto una presión fuerte en el financiamiento, de modo tal de que eso produzca efectos en el sistema. ¿Eh? Bueno, avanzo después. Bueno, acá la cantidad de habitantes por universidad. Esto para algunas discusiones acerca de si hay muchas universidades o no. Ustedes fíjense, Argentina tiene apenas una universidad cada 300.000 habitantes y hay otros países como Canadá, Polonia y Túnez que tienen una universidad cada 50.000 o 100.000 habitantes. Bueno, esto ya lo dijo recién Marcelo, ¿no? El crecimiento que ha habido en el mundo universitario en cantidad de alumnos y lo que eso significa en relación con el conjunto de la población. Os decía que se multiplicó por 8 entre el 49 y ahora. Exacto. Sí, esto es más interesante, que la distribución del gasto público en educación superior teniendo en cuenta los por quintiles de ingreso de los estudiantes. La línea azul es de los sectores más favorecidos, la roja es de los... Esto es, entre el 92 y el 2023, o sea, en 20 años, ha cambiado bastante fuertemente la orientación de esa. No ha crecido tanto la roja, la de los sectores, los quintiles menos favorecidos, pero ha disminuido mucho la de los sectores más favorecidos. Bueno, esto. Bueno, paro con esto y hablo un poquito lo que yo quería decirles. A ver, eh, a mi juicio, esto que les estoy mostrando, como les insisto, plantea que el eje de esta política universitaria es la reducción del financiamiento. Esa reducción, a mi juicio, se basa en tres factores. Hay, por un lado, un factor coyuntural. El presidente sostiene que el equilibrio fiscal es fundamental para Argentina. Por ende, le ha encargado a su gabinete que tache algunas actividades, que reduzca algunas actividades. Por supuesto, todos sabemos que el presupuesto nacional lo más importante son los jubilados, entonces los jubilados han sido los más afectados, ¿no es así? Se tacha también obras públicas, se tacha bastantes transferencias a las provincias, se eliminan algunas instituciones, ¿no? El INCA, el INADI, no recuerdo cuál más, ¿no? Bueno, se reduce bastante el tema de ciencia y técnica, ¿no? El CONICET es más afectado que el INTE que el INTE, por lo que tengo entendido. Ese es un elemento coyuntural. El señor le dice al ministro de Economía o a Kirchner, no sé a quién, tache de modo tal de tener cierto equilibrio. Y uno de los afectados es la universidad. La universidad, les mostré, es el 2, y pico, 2,6 del presupuesto universitario, también es afectado. No es una política antiuniversitaria, ¿eh? Es una política en general, uno podría decir antiestatal, o una necesidad de tener equilibrio fiscal, ¿eh? En todas las áreas. Hay dos áreas que han quedado exceptuadas de ese recorte. Uno, el Poder Judicial, ¿eh? Y otro, los acreedores externos. Hemos llegado en marzo a la triste noticia que el gasto argentino de cada 10 pesos del gasto público, más de 4 pesos iba a los acreedores externos. Por primera vez, yo creo que no sé si en la historia argentina, pero debe ser, por primera vez, el gasto en el pago de la deuda superó al gasto de jubilaciones y pensiones. Eh, Cuento estos detallitos porque cuando uno se fija así cuáles son las excepciones, uno ve bien la orientación del gobierno, ¿vale? Ese es el primer factor, un factor coyuntural de necesidad. ¿Cómo
Cualquiera de nosotros lo haría en caso de perder el trabajo, etcétera, etcétera. Empieza a reducir gastos. Hay un segundo factor que es más interesante, más importante, que es una discusión acerca del papel del Estado. Lo ha dicho muy bien el presidente cuando era candidato, ¿no? Plantea que, recuerdan que el Estado era una organización criminal, ahora para el pacto del 25 de mayo plantea que el Estado debía tener un 25% del PBI, creo que actualmente es un 32, ¿no? 38 sumando todos los niveles. Sumando todo, pero él plantea 25 para Estado Nacional, ¿no? Sí, Y 32 creo que es actualmente el Estado Nacional. 38. ¿No? 38, Ah, pero con municipios y provincias. en los tres niveles, Ah, creo. Estado Nacional es 20 y 25 es para todos los niveles. ah, ah. Es una concepción sobre el Estado. Chiquemos el Estado y eso va a permitir un surgimiento, una recreación de las posibilidades de la gente. Pero, bueno, varios de ustedes habrán leído a Nozick, ¿no? Con la idea de Estado mínimo, ¿no? Las empresas públicas no deben existir. Y acá hay una cosa muy interesante, que cada estamento estatal tiene que ser equilibrado, ¿no? Cada empresa del Estado tiene que tener equilibrio. Eso es una visión extrañísima, ¿no? Dentro de una empresa uno sabe que, dentro de una misma empresa uno sabe que hay sectores que pierden, ¿no? Los porteros no producen nada, ¿no? Son imprescindibles, la seguridad, ¿no? La limpieza, etcétera, etcétera. O sea, es una idea que cada una de las partecitas del Estado tiene que tener un cierto equilibrio propio, como si el Estado no existiera y no creara, que me disculpe el economista, los dos economistas, y externalidades. Me estoy metiendo en cosas que no. Incluso plantea la posibilidad de que no tenga política monetaria, ¿no? La inexistencia del Banco Central. En el proyecto de la ley de bases inicialmente se planteaba que tampoco existiera un banco nación, banco nacional. No sé si hay algún país que no tiene un banco propio, ¿no? Esto es, bueno, recientemente en Bariloche ha planteado quiénes son los héroes verdaderos en nuestro país, quiénes son los que deben encabezar todo esto. Esto es, hay una concepción en donde se plantea, el Estado es una gran molestia, reduzcámoslo hasta estos niveles, 25 para todos, y tenemos que cuidar las relaciones financieras a todo, todo. Me parece que esta cuestión de concepción acerca del Estado es uno de los grandes temas, no el coyuntural, sino el tema de qué papel tiene que jugar, ¿no? Es difícil creer que la obra pública va a desaparecer para siempre, porque ya en estos días se ha hecho una excepción inmensa con Córdoba, no sé si han leído, en relación con el gasoducto. Sí. Y, ¿me estoy pasando de tiempo? 4 minutos te doy. Y el último tema, el último factor que incide mucho en esto es el factor, yo diría, ideológico. Ahora se le llama batalla cultural. ¿Eh? Que bueno, los sociólogos sí nos dedicamos bastante a esta cuestión, ¿no? Que es el tema, si existe la sociedad, si existe simplemente los individuos, si la sociedad es una creación ideológica o teórica, y cómo debemos concebir a cada una de las personas en relación con el todo. Si ese todo de alguna manera preexiste, condiciona a las partes, o si las partes liberadas a su entera libertad van a crear un todo distinto. Y si importa la creación de ese todo. Esta cuestión encuentra un obstáculo muy grande en el mundo universitario argentino, no solo el de las universidades nacionales, también en las universidades privadas, en donde esa concepción es muy débil. La concepción que hoy nos plantea el presidente es muy débil, ¿no? Recuerden que la primera crítica al mundo universitario del actual presidente fue a la Universidad de Belgrano. Y el tipo de argumento que se utiliza en relación con las universidades también es inespecífico. Es muy simpática la idea de auditoría. Se utiliza la palabra auditoría como paremos los gastos. Si una empresa privada hiciera eso cada vez que se hace una auditoría, quiebra, nunca se hace eso.
Hay auditoría, entre tanto sigue funcionando. Pero acá la auditoría es sinónimo de sospechoso, con una ignorancia inmensa respecto de la AGN, respecto de la SIGEN, respecto de lo que son los auditores internos de las universidades nacionales. El auditor interno de una universidad nacional se designa por acuerdo entre la AGN y la universidad y no está a las órdenes del respectivo rector. Hace las tareas que le plantea la AGN. A mí me tocó porque nosotros, no sé si ustedes saben que en el mundo de las auditorías ahora hay una corriente que plantea que no solo hay que analizar la cuestión económica contable, sino toda la gestión. Por ejemplo, en la Conec tuvimos un problema terrible porque criticaron concepciones, criterios nuestros sobre evaluación, no sobre plata. Entonces, yo en la Jaureche quería que el auditor hiciera una auditoría de una parte del procedimiento administrativo, pues son muy buenos los auditores, entonces es una especie de consultoría gratuita. Bueno, no lo conseguí, porque obedece lo que plantea la auditoría. Bueno, pero el gobierno lo planteaba la idea de auditoría como una idea de persecución, de sospecha, etcétera, etcétera, con cierta ignorancia. Me parece por eso, planteo coyuntural, planteo estructural o concepción del Estado, planteo ideológico. Yo no encuentro hasta hoy una idea de discusión sobre política universitaria específica. Por ejemplo, existe una asociación de ex rectores, yo soy el secretario de esa asociación, lo fuimos a ver al subsecretario de Política Universitaria. Y lo primero que nos dice es que se va a suspender los acuerdos entre el CINE y el CRUB sobre créditos y sobre duración de las carreras, que la UBA estaba en contra, ¿no? Este, Bueno, en realidad Marcelo plantea que las universidades son muy conservadoras. Una de las pocas cosas que podemos hacer de cambio, ¿cómo lo vamos a detener? Eh, Eso habla de que no hay una orientación de decir, bueno, vamos a tener estas carreras privilegiadas, vamos a tener este territorio privilegiado. No aparece nada de eso. Aparece una idea de son peligrosos. Me parece que en eso está todavía como en pañales este gobierno. Y yo confío con la derrota que ha tenido el subsecretario, ¿no? Que vieron que ha dejado de ser interlocutor, que tenga claro, el subsecretario no es más el interlocutor con las universidades. Lo es el secretario cuya orientación es, por favor, ayúdennos a ajustar. Díganos en qué hay que ajustar. O sea, incorpórense a la política gubernamental, no en términos de persecución, como hacía el otro, sino en términos de participar. Por supuesto, las universidades están en contra de eso. Perdón, por supuesto, las universidades están en contra de eso, pero es una idea un poquitín distinta a aquella. Todavía no surge una discusión real sobre qué tienen que hacer las universidades en la Argentina. Ayer el presidente de la Nación habló bien de las universidades, no sé si han tenido oportunidad de leerlo, en Estados Unidos. Y, ¿no? Insistió con que tenemos varios premios Nobel, etcétera, etcétera. Quizá eso marca una modificación en el futuro de la política de educación. Ojalá. Ya que me reprimí. Gracias, Perdón, hablé mucho. Ernesto. Muy interesante, gracias. Ana, por favor. Sí, sí, me lo Espera que se- fácil ponerme ¿Qué ahí. dicen? Stop share. Dale vos. ¿Querés venir acá? No, está bien. Ahí estás. Bueno, bueno, muchas gracias por esta invitación. Es un tema siempre que genera entusiasmo a los que investigamos este tema y con el clima actual alrededor de esta cuestión aún mucho más. Por suerte Marcelo me pasó los cuadros que Ernesto iba a pasar, entonces yo eliminé varios de mis cuadros. Y decidí concentrarme en algunos puntos justamente para subrayar y demás, pero básicamente con el objetivo central de poder tener algún momento de debate sobre los temas a pensar a futuro a partir de la situación actual, ¿sí? Eh,
Ay, uy, me fui. Qué rápida que Muchas gracias. Mira qué rápido me fui. A ver, vamos a ir para arriba. Ahí está. Este primer comparación de gráficos lo que apunta es a pensar en dónde estamos, para pensar en soluciones en términos de financiamiento de las universidades. En el gráfico de la izquierda lo que tienen es simplemente la evolución de la participación del presupuesto universitario nacional del PBI, son créditos finales, digamos, y ahí podemos observar que hubo un momento de fuerte expansión, la época que las commodities eran favorables, de crecimiento económico, 2004-2008, crece mucho la participación del presupuesto universitario, y después más o menos se estanca alrededor del 0,70 del PBI, con altas y bajas en algunos momentos propios de la volatilidad de nuestra economía. Pero el punto que más me interesaba mostrar es lo de la derecha, ¿no? Para saber dónde estamos. Estamos en una situación en donde el PBI prácticamente está estancado, pero está decreciendo en términos del PBI per cápita. O sea, todos nosotros somos un poco más pobres, incluyendo obviamente los estudiantes que van hoy a la universidad. Este es un punto de partida que me parece importante para cualquier discusión seria que pueda haber sobre las alternativas que tenemos de mejorar el financiamiento de las universidades. Bueno, ando mal con este. El segundo gráfico que quería mostrarles era lo que expresa de algún modo el gasto por alumno, ¿sí? Que Ernesto también señaló una filmina sobre esta cuestión. Acá lo que me parece interesante de esto es que uno puede ir mirando el gasto por alumno como diferencia de estas dos curvas, ¿no es cierto? La color azul son las fluctuaciones anuales que experimentó los créditos finales también del presupuesto universitario, y el rojo es el crecimiento de la matrícula de las universidades nacionales. Entonces ahí tenemos dos momentos. Curiosamente, en el momento de mayor expansión del presupuesto universitario, coincidió con un estancamiento de la matrícula, prácticamente estuvo amesetada en toda esa primera década del siglo XXI, en parte fruto del bajo crecimiento de la graduación del nivel medio. Prácticamente, si ustedes ven la serie de graduación de nivel medio, esa época está también estancada. A medida que justamente los chicas y chicos de la escuela media empiezan a graduarse, empujan a la matrícula. Y curiosamente, en la última etapa, de más o menos 2016 en adelante, otra vez empieza a acelerarse el crecimiento de la matrícula. Entonces, un ingrediente adicional a lo que vimos antes, o sea, por un lado tenemos una sociedad que tiene un PIB per cápita más bajo, y por el otro tenemos una presión sobre las universidades nacionales hoy de una matrícula en expansión. Una matrícula en expansión que es una matrícula muy sesgada en esa expansión hacia chicos y chicas de primera generación, de sectores socioeconómicos más bajos dentro de la población, que buscan acceder a la universidad. Si uno mira, por ejemplo, la prueba Aprender 2019, hay una pregunta para los chicos de quinto año: ¿qué piensan hacer? ¿Cuál es su aspiración? Un 67% de estas chicas y chicos dicen quiere ir a la universidad. Un 17% terciario, y el resto, hay como un 12% que no sabe, y después una pequeña proporción que solo trabajar. O sea, que hay una aspiración muy fuerte entre los chicos de la escuela media de seguir estudios de educación superior, que creo que eso en parte se ve en lo que ocurrió en la marcha. O sea, que hay una construcción de identidad, digamos, ya viendo más desde el punto de vista sociológico y económico, una construcción de identidad como estudiante, cuando hay otros espacios que no te brindan esa identidad, no te lo brinda el trabajo, no te lo brinda una posibilidad real de movilidad social ascendente en una economía que está estancada y que cae en términos de su PBI. Entonces, me parece que este punto también es un tema importante incorporar en la discusión, ¿no es cierto? Esta presión nueva de la demanda social y de ciertos sectores
socioeconómicos que van a requerir no menos gasto, mucho más gasto si uno efectivamente quiere lograr que se gradúen, ¿no? Y que este es otra cuestión crítica. A ver. ¿Qué estoy tocando que no se me pasa? Porque no sé si es porque apareció. Yo toco eso y no se me corre. Ahí anduvo. Ahí sí. Hay que apretar fuerte. Bueno, y finalmente, el tercer, es eso que quedó ahí quieto, no sé. Ahí está. Ahí está, eso es. La tercera cuestión que quería incorporar en la discusión del financiamiento universitario, además de esta cuestión más económico y social del gasto universitario, es la importancia de CONICET. Acá le voy a mostrar solamente un par de filminas para dar cuenta de que hoy la investigación en las universidades nacionales está muy estrechamente vinculada con lo que pasa en CONICET. Acá ven, por ejemplo, cómo entre el 2010 y el 2022 se incrementa en casi 7.000 investigadores y becarios que van a las universidades. Acá están las privadas también, ¿sí? Pero las privadas son un valor muy bajo, digamos, dentro de este total. Entonces, esto nos pone, además, en un contexto en que las dedicaciones exclusivas de las universidades nacionales, que serían aquellos, ha quedado también estacionario, no crecen. Es decir, que en este caso el motor de la investigación en las universidades hoy es centralmente el CONICET, digamos, como un crecimiento importante en el tiempo. Otro gráfico, que si lo... A ver. Donde dice show video panel, pero en Israel creo que es Disney. No lo ves. Show video panel. Yo eso no estoy no, mirando ahí. arriba. Uno arriba. Es Por suerte tengo en cuenta. Hay video panel, hay el de abajo, no, uno más, ese, ahí, y el de abajo. A ver, vamos ahora. Oh, Eso. Ahí está. Vamos. Bueno, muy bien. Gracias acá al asesoramiento tecnológico. Te descuentan el tiempo. Sí, sí. ¿Me pasas a la otra? sí, quiero ver si ¿No pasa? no. A ver. Yo creo que es la pila que está. A ver, por favor, mira, a ver. Un joven. Ahí está. Bueno, este es en este gráfico simplemente lo que van a ver visualmente por color en la naranja es cómo va creciendo investigadores solamente, CONICET, en las universidades, y en la color azul es en otras instituciones. O sea que todo el crecimiento de los investigadores de CONICET fue en las instituciones universitarias, ya sea en lo que se llama la red CONICET, unidades, centros de investigación de doble dependencia, que además reciben entonces también ciertos fondos para funcionar dentro de las universidades, como investigadores sueltos, digamos, que tienen su lugar de trabajo en la universidad, pero que no pertenecen a ninguna red. Y agregaríamos entonces, por último, lo último que muestro, que fue exitoso, pasar rápidamente, lo que ocurrió ahora con el gasto en términos de esa función de investigación de las universidades. En el color gris, lo que van a ver es uno de los apartados de la universidad, en que de asignación de fondos se les asigna para la función enseñanza, para la función ciencia y técnica y para la función de los hospitales, digamos, salud. En el caso de la gris es la función de ciencia y técnica. Esta función, como ustedes pueden ver, desde el 2010 al 2023 fue en caída, con una excepción, digamos, en el 2016-2017, que hubo un programa de fortalecimiento especial para la investigación y subió un poco en ese periodo, pero la caída continúa, ¿sí? Entonces, ¿esto qué es? Es fondos que la universidad destina, por ejemplo, para proyectos de investigación, para algunas becas, que a veces puede sacar de otros programas, porque lo puede hacer, pero dado que el 90% de los fondos que vienen del Estado son para, centralmente pagado de salario docente y no docente y autoridades, es muy poco lo que efectivamente queda para fortalecer la investigación. Entonces, ¿cuáles son las otras alternativas que tiene la universidad? Una es CONICET,
los mismos investigadores CONICET concursan, obtienen proyectos de investigación que los realizan dentro de las propias universidades en conjunto con equipos especiales, laboratorios y demás. Y ustedes ven que el CONICET más o menos mantuvo su nivel, ¿sí?, de presupuesto hasta el 2016-2017, para después ir declinando en forma progresiva. Y lo mismo ocurrió con la otra salida importante para la investigación en las universidades, que es lo que llamamos en la jerga la agencia para nosotros, que es la agencia justamente que uno puede concursar, públicas y privadas, pueden concursar fondos de investigación de un monto un poco mejor que los que normalmente se concursan dentro del sistema universitario, incluso dentro del sistema CONICET, e inclusive tener becarios de doctorado. Este es el último ítem que quiero mencionar para completar esto de lo dicho. Las becas CONICET para el doctorado. En la Argentina se gradúan aproximadamente actualmente unos 1.600 doctores. En el año 2016, un 30% de la gente que estaba haciendo su doctorado en las universidades tenían una beca CONICET, y un 60% de aquellos que se habían graduado. Entonces, cuando uno disminuye las becas CONICET de doctorado, ahora se otorgan 600 en lugar de 1.300, que eran las pautadas, justamente en función de la cantidad de doctores que uno quiere formar, está afectando también a la universidad. Lo que quiero señalarles es este punto, ¿no? O sea, que no es solo discutir el presupuesto de las universidades, es discutir el presupuesto también de la ciencia y la tecnología en general, si uno piensa que quiere formar universidades de calidad. Sobre todo si uno quiere evitar, usando un poco la idea de capital humano, que lleva el nombre del ministerio, que estemos exportando capital humano, porque los jóvenes no van a encontrar acá ningún espacio para poder seguir ningún tipo de carrera científica, académica, dentro de nuestras universidades, ¿no? Entonces hay una expulsión clara. Promover lo que ya ocurrió en el 2001, ¿no?, de la fuga de cerebros, esto lo va obviamente a incentivar. Entonces creo que es un punto adicional para incorporar. Y con esto simplemente hago un punteo de temas que no voy a desarrollar, sino simplemente a tirarlos como si en un ratito de debate podamos señalar. El primero es un poco obvio y que tiene que ver con lo que todos mis colegas también seguramente señalan, que tiene que ver con que, bueno, hoy la demanda es que no se venga abajo aquello que se construyó, que con problemas, con muchas cosas para mejorar, existe. Y es lo que tenemos en la Argentina hoy, que es estas universidades y este sistema de ciencia y tecnología, que obviamente es perfectible. En otras épocas, nosotros básicamente nos dedicamos a criticar todo, cómo funciona la universidad, cómo funciona el CONICET, este y lo otro, y ver cómo se puede mejorar, porque sin duda se pueden mejorar, pero hoy lo sentimos como un activo que si se lo destruye, estamos en serios problemas como sociedad, digamos, ¿no? La segunda cuestión también es pensar en la equidad, en la cuestión de desigualdad social, en fortalecer las becas. Becas como Progresar, por ejemplo, también es perfectible. Se puede hacer un análisis mejor de qué pasa con las becas, lograron retener, se focalizó bien a los estudiantes, qué impacto tienen para la graduación. Pero, digamos, si las becas tienen ya un monto excesivamente simbólico, antes también lo era, digamos, antes justamente pasaban del 15 al 30, 40% un salario mínimo vital y móvil, con lo cual un chico no puede dejar de trabajar mientras estudia, pero bueno, al menos era un cierto estímulo. Si lo bajamos aún más, es como que deja de tener impacto sobre el sistema y nos olvidamos del tema de retención, de estímulo a esos chicos que quieren seguir estudiando en la universidad. Y por último, ya es como una expresión más de deseo, que un poco está en línea con lo que señalaba Ernesto, la importancia que desde el gobierno se definan políticas, ¿no? Políticas con rumbo para ver cómo se hace para promover, mejorar nuestros niveles de graduación, que son uno de nuestros talones de Aquiles de nuestro sistema universitario, y mejorar esa graduación, pero con niveles de calidad, manteniendo, controlando calidad
de los profesionales científicos que formamos, ¿no? Pero esto es como un tema que no está en debate todavía, o sea, no hay unas políticas sobre las cuales podamos discutir si son las adecuadas o no, cómo habría que ubicarse en estas temáticas, ¿sí? Bueno, con esto muchas gracias, nada más que plantearles algunas de estas generalidades. Muchas gracias, Ana. Impecable en contenido y en tiempo. Bueno, ahora estamos preparando la presentación de Javier Curcio. Más suerte también. No, es cierto. Baratito. Eso lo hago directo. Deja sentarse ahí. Dice para aprender y pagar. Bueno, muchas gracias. También agradezco a Marcelo, a la universidad y a los colegas la posibilidad de discutir tema candente y bienvenido el debate y bienvenido que salgamos de ese espacio de confort o de resistencia a los cambios que tiene el sistema universitario, no solo en Argentina, en todo el mundo, y que me parece trae por delante también la discusión del financiamiento y es importante que pongamos esa situación sobre la mesa y que encontremos soluciones a las condiciones y características que tenemos. Yo preparé también algunas filminas para apoyar mis argumentos, básicamente planteando una situación más orientada desde el largo plazo hacia la coyuntura, podemos decirlo así, y en primer lugar poder plantear en estos dos gráficos iniciales que el gasto público invertido en el sector educativo y en la educación superior creció muy fuertemente en las últimas 4 décadas. Se hicieron algunos ejercicios de más larga data, pero tenemos mucha información detallada de estos análisis de gasto funcional consolidado desde el 80 en adelante, y eso nos permite ver que el gasto público en promedio se incrementó llegando a casi el 200%. Esa es la línea amarilla que tienen aquí, creo que con un puntero. Esta línea amarilla que muestra el gasto del sector público consolidado para los 3 niveles de gobierno, sistema nacional, provincias y municipios, y vemos ahí que la educación está por encima del crecimiento del gasto público en el proceso y la educación superior y universitaria por encima del promedio de la educación. O sea, una buena señal en el sentido de incremento de la priorización en términos del nivel de actividad. Todos estos son índices sobre la base del Producto Interno Bruto, o sea, del nivel de actividad de los argentinos, de los habitantes de la Argentina, para ser respetuosos con el PIB, y la educación superior por encima del promedio de la educación con sus características establecidas. Si miramos solo al sector público nacional, que es el gráfico de al lado, ese incremento también es marcado en términos del gasto público con menos fuerza que el consolidado, porque hay un rebote, la restricción del gasto nacional es mayor a la de las provincias en los últimos años, y eso hace que la caída, el ajuste, venga desde antes de Milei, desde el 2017, 2018 en adelante, con muchas restricciones para el financiamiento del gobierno nacional, y la educación superior y superior universitaria, en este caso universitaria, porque el sector público nacional se concentra en el gasto de universidades, tiene un impulso mucho mayor al que tiene el promedio, como contracara de que la descentralización en la década de los 90 derivó el gasto educativo de los otros niveles de educación que no son universitarios a los niveles subnacionales de gobierno, y entonces prácticamente la inversión del gobierno nacional en educación por debajo de la educación superior es muy baja, ¿no es cierto? Entonces tenemos un gasto educativo nacional muy concentrado, creciente en el mediano plazo, con dificultades de corto plazo, y muy concentrado en el gobierno nacional. Cuando miramos, no es el problema solo del... No sé qué pasa ahí con el... Cuando miramos estos mismos datos en el periodo que abarca la Ley de Financiamiento Educativo y la Ley Nacional de Educación, haciendo un puente con lo que decía recién Ana, lo que encontramos acá es que ese crecimiento
que si miramos educación más ciencia y tecnología, tuvo un máximo de 6,4 puntos del producto en 2015, luego a partir de ahí un deterioro con cierta fluctuación hacia el final de estos datos. Esto llega hasta 2022 porque todavía no tenemos datos del consolidado de las provincias para el año 2023, pero todo indica que va a haber una reducción mayor en el agregado 2023 porque ahí el salario real el año pasado. Más allá de eso, ahí tenemos el gasto educativo en niveles cercanos a 5 puntos del producto, cuando la Ley de Educación Nacional establece y nos obliga, nos obligamos como sociedad a invertir 6 puntos del producto en la educación, y como ven, recurrentemente incumplimos esa norma. Los únicos años de cumplimiento de la Ley Federal de Educación y de la Ley de Educación Nacional son estos que están acá marcados, y desde ahí en adelante incumplimos una ley recurrentemente, y de eso el gobierno nacional invierte alrededor de 1,3 puntos del producto, con un alza en los últimos años, y esto generó un crecimiento también del año pasado, porque hubo una priorización en el Congreso y después en el gobierno de Fernández, después podemos ver eso con más detalle, de la inversión educativa nacional en el último año, en el medio de un ajuste del gasto público, pero rescatando a la educación, y las universidades en ese proceso estancadas alrededor de 0,8, 0,7, como mencionaba recién Ana. En ese contexto, si podemos pasar porque esto no pasa, Argentina, en lo que hace al gasto público en educación superior, en mirada comparada con otros países de América Latina, si incluimos además de las universidades, la educación superior no universitaria que hacen las provincias en institutos de formación docente, educación técnica no universitaria, artística, etcétera, está en niveles cercanos a 0,9 del producto, y la evolución es decreciente, acompañando este vaivén. Esto es un dato de 2017 en adelante hasta 2022, que son los últimos que están registrados. Esto es en la base WIS que consolida UNESCO. Si miramos esto en clave comparada con América Latina, gastamos en educación superior niveles importantes, pero no los mejores de América Latina. Bolivia tiene el récord. En general la baja los países, excepto el caso de Chile, que llamativamente, con el énfasis en la educación superior privada, etcétera, está en un nivel de 0,4 puntos de producto y al alza. México en un nivel cercano a Argentina, pero al alza, encontrándonos nosotros en una situación decrecientes, y después Uruguay, Costa Rica, Brasil, Chile, que ya mencioné por arriba, y Bolivia, que tiene un fondo petrolero afectado a la educación superior, todos por encima en términos de su nivel de actividad. Los miradas en términos del PIB esconden dos dificultades que en América Latina no son muy distintas. Por un lado, estamos pensando cuál es el tamaño de esa torta. Recién mencionaba Ana el estancamiento del PIB en la última década, o ya vamos para 13 o 14 años de nivel de actividad estancada, y como vamos creciendo como población, nuestro PIB per cápita es cada vez más bajo. O sea, esa torta, la porción de esa torta que nos toca a cada uno es más baja. Bueno, Argentina en términos educativos está reduciendo esa porción y queda bastante más bajo que los países con los que solemos compararnos de América Latina, y todavía a distancia de América Central y Perú en esta selección de los países que tienen información. El próximo nos permite ver desde la perspectiva del financiamiento de las universidades en el último año disponible, desagregando por institución, que es el año 2022. Ahí hay un promedio, no se ve nada en términos de cuál es el caso. Acá están las 50 y tantas universidades nacionales que reciben recursos del Tesoro Nacional. Este material después les queda, lo pueden ver con detalles. En promedio, el promedio es esta que está señalada, el 75,2% de financiamiento proviene de transferencias del gobierno nacional, 11,6% corresponde a otros financiamientos, otras fuentes de otros niveles de gobierno, el sector privado y otros sectores, y el 13,2% son recursos propios. En promedio del sistema, esa es la configuración del financiamiento actual, y si ven, y esta es el objetivo gráfico que tiene esta pantalla, hay algunas universidades
donde esa proporción de la dependencia de las transferencias del gobierno nacional está por encima del 90%, y otras en el otro extremo, no importa cuál es Rafaela la que está mejor, pero más allá de eso, mejor en el sentido de que consigue financiamiento con recursos propios y otros esquemas. Lo que quiero decir es la heterogeneidad del sistema, que está por debajo del 40%, ¿no? Alrededor del 35% sus transferencias correspondientes en este año a lo que proviene del gobierno nacional. Esa heterogeneidad, adelante, la vemos en términos de que los recursos del Tesoro Nacional se concentran con mucha más fuerza en las universidades grandes. De nuevo, tampoco importa cuál es cada una, lo importante es que 4 o 5 se llevan como el 50% del total de las transferencias. No son las mismas, pero hay bastante coincidencia respecto de las que tienen otras fuentes y recursos propios. Esto es para ver en términos también de heterogeneidad del tamaño y la posición relativa que tiene cada una de estas casi 60 instituciones universitarias que conviven en esa puja por recursos provenientes del gobierno nacional y también de otras fuentes que entran dentro de esa lógica. El financiamiento lo podemos caracterizar con varios trabajos. Ana trabajó mucho detrás de esta forma de organizar el financiamiento universitario, y creo que parte de lo que tenemos que debatir es cómo ampliamos el espacio fiscal y los aportes que otras instituciones tienen detrás de estas fuentes y formas de organización del financiamiento que tienen, las universidades en general. Hay una gran dependencia y una proporción muy marcada en términos de las negociaciones políticas inerciales, que son las que configuran esas barras celestes en su gran mayoría, y tienen varios problemas. Acá se señala la miopía, miradas de corto plazo, debilidad en la planificación, poca base objetiva en la referencia y mucho inercial que viene de los logros de los lobbies del pasado, podemos decirlo en esa línea. Hay algunas instituciones que tienen recursos propios significativos, y acá hay varias fuentes de generación de estos recursos propios, y depende mucho de las disciplinas, de los ámbitos de acceso, y entonces hay que identificar cuáles son esas áreas, esos lugares geográficos, esas instituciones, esos roles, en las distintas funciones que tienen las instituciones en función de esa posibilidad de conseguir recursos propios. Existe en el ámbito del SIN un consenso, una construcción que tiene más de 2 décadas, 3 décadas, desde mediados de la década de los 90, en el marco de un programa de reforma de universidades, en el que se estableció este modelo de asignación de recursos que busca incorporar una pauta de incorporación de recursos a partir de Con estas lógicas actualizaciones, de base ese objetiva, modelo con actualizaciones. con muchas actualizaciones. Quiero decir, más de 2 décadas, en el sentido de una construcción de un proceso que se va mejorando y que lamentablemente tiene todavía proporciones muy poco significativas para asignar esos recursos, y creo que es un instrumento que se puede potenciar y que también hay que incorporarlo en el debate. La ex Secretaría de Política Universitaria, ahora Subsecretaría, fomentó en algún punto, y esto por eso tiene un problema en términos de, o en todo caso de incertidumbre respecto del presente, la instalación de contratos, programas, acuerdos y otros incentivos para la innovación, muchos de ellos ligados a las evaluaciones institucionales de CONIAU, auditorías que también se mencionaron, las mencionó Ernesto, y forman parte de lo que esto genera. Hasta ahora y en la historia del sistema, pocos recursos, una proporción baja de la cantidad de financiamiento canalizada por estas vías, pero como instrumentos novedosos que han funcionado bien en otros países y que Argentina intenta, y ahí acá planteamos desconocimiento sobre la continuidad de esta política, qué es lo que se espera hacer, cómo esto se enmarca en los nuevos lineamientos que la Subsecretaría de Política Universitaria, la Secretaría de Educación o el Ministerio de Capital Humano hoy plantean para estos recursos. Y finalmente, fondos específicos, muchos de ellos competitivos, concursables. Hay todavía en el presupuesto de prórroga, y ahora vamos a coyuntura, algunos de estos fondos competitivos, concursables, que siguen dotando de financiamiento, aunque muy atrasados y con dificultades para también su implementación y su continuidad. En la coyuntura, a mí me parece importante plantear el rol del presupuesto, básicamente para poder identificar. Muchos de los datos que traía Ernesto vienen de la mano de identificar
cómo en la previsión, en el plan que el Ejecutivo le presenta al Congreso, el Congreso debate, aprueba y el Ejecutivo ejecuta, encontramos en lógica republicana la mejor forma de organizar a la acción pública, la mejor forma de organizar no solamente lo que hace a las instituciones públicas, sino que también los organismos privados, todos las instituciones, las empresas, en general, los presupuestos regulan y orientan la forma de organizar actividades que son complejas, que requieren la articulación de muchas áreas, múltiples objetivos, etcétera. Hay toda una teoría de administración presupuestaria, economía de la presupuestación y demás, que podemos traer y que es importante reconocer y que lamentablemente por acuerdo entre el espacio que resultó ganador en la gestión actual y la gestión saliente, el año pasado se decidió no tratar el presupuesto, un plan que estaba desactualizado, etcétera, pero no proponer un presupuesto diferente, sino eliminar la posibilidad de que el Congreso debata un presupuesto para el año actual y, en consecuencia, a partir de lo que dispone la Ley de Administración Financiera, se prorrogan los créditos habilitados y aprobados en el año anterior. Tenemos este año el mismo presupuesto que teníamos el año pasado, más o menos los cambios que el Ejecutivo disponga durante este año. Cuando no hay mucha inflación, eso funciona relativamente bien. Cuando la inflación es muy alta, y en Argentina es enormemente amplia, Ernesto hablaba de 400 y tanto por ciento, dependiendo de dónde pongamos el momento de inicio, la inflación es inabarcable y muy difícil de administrar, eso desdibuja el presupuesto y hoy no tenemos ninguna forma de planificar si no contamos con un presupuesto actualizado que haga previsible esos acuerdos y, entre otras cosas, la administración del LAJU. En el próximo, y me estoy quedando sin tiempo, lo que hacemos es mostrar en un mapa donde también, supongo que verán poco, acá se ve casi nada, pero en todo caso me interesa que se les quede y hago referencia sobre algunos puntos en particular. El tamaño del Estado el año pasado fue de 19,6 puntos del producto, ese número que ven ahí, que representa una caída de casi 2 puntos respecto del 21,3 que había sido en 2022. O sea que acá tenemos ya un achicamiento, venimos de un achicamiento de casi un 10% del Estado Nacional, y eso es lo que hoy te decía, el 20% de nuestra actividad va al Estado Nacional. Y en total, si sumamos al resto de los niveles, fondos fiduciarios, etcétera, llegamos a 38 puntos del producto. En los pactos de mayo, el Ejecutivo propone bajar esos 38 a 25. Eso es de imposible cumplimiento, pero más allá de eso, y no quiero entrar en esa discusión, esos 38 que tendremos que ajustar a lo que la sociedad argentina esté dispuesta a financiar en términos de un Estado fuerte, efectivo, ágil, orientado a las demandas que la sociedad tiene, que son múltiples en múltiples dimensiones, incluyendo la universidad y la educación, venimos de un ajuste, ese ajuste fue evitado por la educación porque el promedio de cierre 2023 es 1,4 puntos del producto, contra el cierre de 2022, que ya habíamos visto en el gráfico, era 1,3. O sea que se mantuvo educación en una caída del 10% del gasto, y frente a eso iniciamos 2024 con esos créditos que, de no mediar incrementos, y esto lo dijimos bastante, no creemos que esta pintura 2024 sea posible, porque ninguno de esos ajustes son posibles para ninguna institución. Si no hay incrementos presupuestarios, se cierra el sistema universitario. Si no hay incrementos presupuestarios, se cierra el sector público nacional, así como está planteado hoy en los créditos vigentes. Pero todos suponemos que el Ejecutivo va a incrementar, y la pregunta es cómo planificamos y administramos la escasez en esos incrementos que se plantean. Acá eso lo llevaría a una ejecución del 27,8 actualizada para este año, con una caída de 11 puntos de producto para este año, cosas de todos niveles, solo para mostrar que es imposible el cumplimiento de este mapa que nos plantea el seguimiento presupuestario actual. El próximo pone la lupa en la cuestión universitaria, y acá, dentro del programa de principal financiamiento de la universidad, más del 99% del financiamiento de la universidad pasa por este programa presupuestario, que es el que administra la Subsecretaría de Educación de Políticas Universitarias, perdón. El programa se llama Desarrollo de la Educación Superior. Ese programa
partió de un ejecutado de cierre del año pasado de 1,4 billones de pesos y hasta este momento fue incrementado en una proporción muy baja que implica, contrastándolo con la inflación, un ajuste del 72% si no se incrementan los créditos y eso va, digo, esta columna en rojo nos da una muestra de que eso es inaplicable y entendemos que van a ir creciendo los salarios, que van a ir apareciendo los recursos de funcionamiento, etcétera, pero la pregunta es cómo hacemos para planificar eso para poder aplicarlo adecuadamente. La actividad de gasto de funcionamiento universitario representa, después de estos aumentos, un 8%, antes aumentaba un 5%, y si ustedes habrán escuchado a las autoridades del Ejecutivo diciendo aumentamos un 70% en marzo y otro 70% a partir de mayo, eso es lo que hace que el ajuste en esta línea, en vez de ser 72, sea 60%, y el promedio, en vez de ser 74 como hubiera sido, es 70 porque va impactando marginalmente en un agregado que es mucho mayor. Para ir cerrando, si miramos los próximos gráficos esto muestra cómo se va implementando mes a mes para mostrar que todos los meses es diferente porque hay cuestiones contables donde no podemos mirar el caso a caso de cada mes. Entonces, con un par de slides hacia adelante, esperé que me deje pasarlo, podemos ver en el acumulado uno más, acá, esta es la acumulación de los últimos 3 años, de enero a diciembre. Los datos son coincidentes con los que planteaba Ernesto al inicio. La línea celeste es 2022, la azul es 2023 y la violeta es 2024, hasta marzo, hasta el primer trimestre cerrado. Ahora acabamos de tener ayer, publicaron los datos de abril, pero no llegamos a procesarlos. De cualquier manera, el ajuste sigue siendo tan fuerte como esto, con marginales modificaciones. Lo que digo es, si miramos en el acumulado del 2023 respecto a 2022, con ciertos vaivenes se fueron acompañando y en el año el sistema universitario aumentó un 5%. Las actividades de funcionamiento empataron y el total del programa, el financiamiento universitario, aumentó un 5%, mirado en términos reales, sacando la inflación, llevando todo a datos de comienzo del 2022. Si miramos esas mismas series en la ejecución de este primer trimestre, la caída de los gastos de funcionamiento, que son un poco la gota que colma el vaso y que lleva al reclamo de las universidades, el apagado de las luces, la convocatoria a la marcha, etcétera, etcétera, tiene que ver con casi un 60% de ajuste para los gastos de funcionamiento que implican vivir con un peso de cada 3 de los que teníamos en los 2 años anteriores, y esto se puede hacer para atrás siguiendo todas esas líneas. Cuando miramos el total del programa, el ajuste se achica a 32%, porque ese 33%, 32,6% es el dato que había mostrado Ernesto, porque ahí incluimos salarios y los salarios no se ajustaron tanto como se ajustó el gasto de funcionamiento, pero se ajustaron un 33%. Hoy los docentes cobramos 2/3 de lo que cobrábamos en diciembre del año pasado. Y eso implica un ajuste que además acá tienen para funcionamiento es del 60%, para el programa, o sea, para universidades es 33%, y para el total de la administración pública es 30%. O sea que no es verdad que las universidades sean solo afectadas, porque se afecta a todo el sistema de gasto público, pero son un 10% más afectadas, porque son afectadas en un 33% contra un 30%. Y algunas reflexiones finales, ya estoy totalmente fuera de hora, pero solamente en todo caso, empatando a lo que planteaba Ana María, partamos del reconocimiento de los desafíos y las necesidades de modificar cosas en las universidades para las cuales tenemos mucha tradición de propias críticas internas a las dificultades que tenemos que cambiar. Y sabemos que el sistema universitario tiene múltiples desafíos vigentes y bienvenidos los debates para resolverlos. La pregunta es cómo los resolvemos. En el corto plazo necesitamos presupuestos previsibles para planificar e implementar esos cambios que se requieren. La autonomía y la autarquía universitaria que se consagraron constitucionalmente y que tienen toda una lógica, una dinámica que podríamos
hay varios seminarios para hacer detrás de eso, no incluyen dejar de auditar y de controlar a las universidades. Las universidades son auditadas, tienen que ser auditadas y se deben a la sociedad que aporta, como vimos, el 70 y tanto por ciento de los recursos a través del presupuesto público y el otro 25% por otras fuentes que también es la propia sociedad la que está invirtiendo los recursos como los invertimos en todas las funciones que desarrollamos. Tenemos que planificar la oferta y articularla con los recursos propios, con incentivos que permitan sostener inversiones. Se hacía la referencia a las becas, incentivos a la eficiencia también, por supuesto. Digo, hay muchas de estas cuestiones que tenemos que resolver. Formas adicionales de financiamiento para mejorar la calidad y potenciar su impacto distributivo. Hay toda una discusión que recién planteaba en uno de los gráficos Ernesto. Mejoramos el impacto distributivo, pero todavía los más pobres reciben mucho menos de la universidad pública de lo que reciben los más ricos, cuando si contrastamos eso con el financiamiento, nuestros sistemas tributarios regresivos invierten la ecuación y el aporte de financiamiento viene con mucho más peso del ingreso de los más pobres de los más ricos. Por lo tanto, tenemos, lo mencionamos en algunas referencias previas, un esquema de Hood Robin, donde el Estado le está sacando más a los que menos tienen para darle más a los que más tienen, y la universidad tiene que modificar eso y necesitamos adecuar el financiamiento para modificar eso, pero ojo, porque si vamos a un arancel plano, sin contemplar mecanismos, podemos perder el impacto distributivo que hoy tenemos y que permite que históricamente y que en la actualidad, como mostraba ese gráfico y otras investigaciones, muestran que todavía la universidad tiene una movilidad social ascendente que tenemos que reforzar, cuidar y construir con mayor profundidad. Fomentar la evaluación institucional y generar mejoras y aprendizajes a partir de esos procesos y también mejorar la distribución y la asignación de los recursos entre las universidades. No solamente es un tema del paquete, de la torta, de los recursos que van a ir a la educación superior, sino también cómo las distribuimos y ponemos en la balanza todas estas variables para conseguir una mejor asignación y mejores resultados de las universidades públicas de cada sociedad. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Javier. Y bueno, abro espacio para preguntas. Si alguno tiene alguna para hacer, un gusto. Yo empiezo, tengo que romper. Les quería consultar si creen que las universidades han realizado una autocrítica, preajuste o posajuste, pero en el proceso estamos como están dispuestas las universidades a debatir sobre una baja del financiamiento. Yo creo que hay muchas formas de hacer un ajuste a la universidad, quizás no tengan el impacto que están teniendo estas políticas. Un poco también capaz de haber consultarte sobre los fondos propios que tienen las universidades, hasta cuánto son fondos propios, y la articulación, sobre todo, que yo soy secretaria de extensión de la Facultad de Económicas de la USAM. Creo que hay muchas formas de trabajar la transferencia, que la pandemia lo vimos, pero que la universidad todavía se resiste a una articulación público-privada que podría permitir un aumento de los fondos propios. ¿Quién? Una pequeña acotación nada más, es que obviamente el tema de los fondos propios es importante. Uno lo que observa que hay, como señaló Javier, hay algunas universidades que tienen una proporción muy importante. Dentro de las universidades, algunas facultades, ¿no? Están mucho mejor en condiciones que otras, o sea, y eso siempre genera conflicto. Pero yo lo que me imagino es que justamente el problema de los fondos propios es que no son fondos que sirven en situaciones de crisis como la actual. ¿Por qué? Porque gran parte de los fondos propios, dejar de lado los fondos que se reciben vía saque de aranceles de posgrado, los que vienen por consultorías, asistencias técnicas, están muy vinculadas con el Estado, que va a ser lo primero que se va a cortar, todas esas consultorías, asesoramientos técnicos, capacitación de personal, etcétera. Y por el otro, del sector privado, en la coyuntura actual también de fuerte recesión,
no va a dar, a iniciar actividades que búsqueda de asistencia técnica y demás a las universidades. O sea, que si bien estoy totalmente de acuerdo que es un nivel que hay que trabajar, fortalecer dentro del sistema universitario, me parece que en el corto plazo no lo veo como una solución factible de ser realmente pensada en forma dinámica, ¿no? Sobre la autocrítica de las universidades se lo dejo. Pues yo no tengo una injerencia directa en ningún plano de gestión ni de gobierno de la universidad, yo siempre de afuera más bien como investigadora, pero bueno, está bueno saber qué pasa dentro de en este momento tan crítico de las universidades respecto de, digamos, más allá del deseo, obviamente, de que mejoren los niveles presupuestarios, cuál es un poco la discusión, ¿no? A nivel del plano más interno. Yo no tengo una visión global del mundo universitario para nada. Ahora no estoy yendo a la reunión del CIN, que es donde uno conoce bien todo eso. Lo que te puedo decir es que en los últimos 3, 4 años dentro del Consejo Interuniversitario, en universidades nacionales me refiero, pero también dentro del club, ha habido discusiones muy interesantes sobre modificaciones en el sistema. Yo comentaba dos, que son las más importantes. Una, la necesidad de ir a marchar a un sistema de créditos. Hay una resolución del Ministerio al respecto y también una discusión acerca de la duración de las carreras de grado. Con la normativa actual hay un piso y en las resoluciones del 2023 se planteó también un techo. Para mí es muy importante ese tema. Para algunas universidades del club, de algunas universidades privadas, no es tan importante. Y es lo que al menos parte de las autoridades del club estarían dispuestos a cambiar, porque Torvendel les planteó eso. Esos dos cambios, el primero, el de crédito, a mi juicio, es bastante más formal, esa es la verdad. Ah, sí. A mi juicio. Pero es más que Formal. ¿Cómo? Más formal. Sí. Es una discusión larga. ¿Sí? ¿No? El sistema de crédito viene, ¿no?, desde los Estados Unidos desde hace décadas, en Europa con los acuerdos de Bolonia, y son una necesidad en el sentido de facilitar el intercambio estudiantil. Las distancias en los países europeos es una cosa, las distancias en Argentina es otra. Eh, Por ejemplo, entre Quilmes, Avellaneda y La Jaureche, nosotros hicimos un convenio no de créditos, sino de reconocimiento automático de materias. No de todas las materias, de bastantes. Así como 300, ¿no?, de distintas carreras. Bueno, la cantidad de estudiantes que han utilizado ese sistema es mayor que lo que utilizó el intercambio de estudiantes en la Argentina entre todas las universidades. Y las nuestras son universidades pequeñas. ¿Por qué? Porque estamos cerca. Nada más que por eso, estamos cerca. Pero el sistema de ¿qué estudiante de Jujuy va a aprovechar el sistema de créditos para ir a Buenos Aires? 2, 3, no. Pero bueno, pero a mi juicio tiene el valor de que pone en tela de juicio los planes de estudio, permite la discusión sobre los planes de estudio. Eso es extraordinario, ¿no? Para mí las mayores transformaciones que se pueden hacer en una universidad siempre nacen desde ahí, desde reflexionar sobre qué estamos haciendo, ¿no? Tema de duración de carrera, sí, me parece importante porque ataca uno de los males que a mi juicio tiene nuestra universidad, que es que tiene duraciones increíbles, que no tiene nada que ver con lo que ocurre en el mundo. Les mencioné cuando expuse que el gobierno quiere suspender estas dos modificaciones. No se ve. ¿Eh? ¿Por qué? Porque eso lo sacó una resolución del Ministerio de Educación, pero fue producto de discusión de 3, 4 años entre el club, el CIN, no fue un invento del ministerio, ¿no? Me parece que ese es el tipo de autocríticas o de visión crítica que deben tener las universidades. Una revisión sobre su dinámica. Ana muy bien planteaba, una de las debilidades o la debilidad mayor que tiene la Argentina es la cantidad de graduados, ¿no? Eso es una temática de muy difícil resolución.
La duración de las carreras lo ayuda, la eh, existencia de títulos intermedios ha tenido un resultado mediocre, a mi juicio. Yo soy un enamorado de los títulos intermedios y la verdad que salvo en informática y en enfermería, en la Jaureche no hemos logrado nada. En general, los estudiantes no les interesan los títulos intermedios, tanto que en algunas universidades se han eliminado. ¿Sí? En algunas universidades privadas y en algunas públicas porque el estudiante quiere el título. ¿No? También tiene que ver con cómo se denomina ese título, cómo es la inserción en el mercado laboral, etcétera. Pero no es tan. Sí, me parece trabajar con módulos, ¿no? Primer año, segundo, tercero, uno, tal que. Y si a eso se le agrega un sistema de créditos, es un poco más flexible. Las universidades podemos trabajar sobre eso. Podemos trabajar mejor, esto lo planteaba Ana. Otra de las debilidades que tiene nuestro sistema universitario es la escasa cantidad de full time. Esa cantidad De full time y dedicaciones exclusivas. Eso lleva a comunidades universitarias descomprometidas con la universidad. También esto hay que relativizarlo por áreas, porque es muy interesante en algunas disciplinas que el profesor no sea full time, que sea un profesional de prestigio, que sea un profesional, o sea, ligar mucho la actividad profesional con la carrera. En otras áreas sería conveniente que, con esto lo que quiero decir es que no hay una receta para la universidad, sino que hay recetas por disciplina y por territorios. Pero en eso estamos débiles. Ese es otro de los puntos que me parece que nosotros, no sé si ha habido orientaciones de los ministerios, pero se han cumplido muy parcialmente. Otro de los temas que esto es más de imposible cumplimiento que los planteos de mi ley es que se adopte el criterio de pautas del SIN para el presupuesto universitario. El SIN tenemos un modelo de pautas que no se cumple. ¿Por qué? Porque el presupuesto universitario es pura fuerza política de las universidades. Primera fuerza, la universidad que puede cortar las calles. Es una sola. ¿No? Segunda fuerza, las universidades que son únicas en la respectiva provincia. ¿No? Tercera fuerza, La Plata. La Plata, la Universidad de La Plata. ¿No? Esa es la realidad. Y eso, yo te diría, es la realidad de las universidades argentinas desde hace décadas. Muy difícil de cambiar. Muy difícil. Ustedes vieron, por ejemplo, las negociaciones actuales, como el secretario de Educación ha dicho, yo voy a recibir a las autoridades del SIN y al rector de la U. Y sí, y sí. Y la agua fue así. Pero por la presión política. Si en la Jaureche se corta la avenida Calchaquí, 2 o 3 meses después se entera la gente. En cambio, cortan Marcelo T. de Alvear y a los 15 minutos la ministra de Seguridad le está hablando al secretario de Educación y diciendo, ¿qué pasa? Resolvelo. Pues no se puede vivir. Son, son temas, por eso digo, de casi imposible resolución. Habría que tener un gobierno dictatorial para hacer una cosa más racional. Y ya sabemos cómo funciona. ¿Qué? Y ya sabemos cómo funcionan esas Es muy soluciones. difícil. Cortas Córdoba y eso, ¿no? Gabriel, Un poco más grave que eso. ¿Eh? Un poco más grave que cortar la cara. No, Claro. ok, no, pero. Entonces, me parece que ese tema de un presupuesto más racional siempre los ministerios han logrado el camino de bajo la línea. Yo les conté, arriba de la línea y bajo la línea. No, arriba de la línea es un renglón cada universidad y bajo la línea, esto eran 50.000 millones sobre 700.000, de disponibilidad más o menos, no arbitraria, pero el ministerio tiene posibilidad de ir cambiando. Es que pedí autorización para ¿Cómo? bajo la línea. ¿Qué? Se distribuyen. ¿Cómo? Bajo la línea de Son programas que hace el ministerio. claro. Por ejemplo, las becas. Por ejemplo, los contratos programa. El Congreso asigna para cada una universidad un monto y le da a la subsecretaría de políticas universitarias ahora
la potestad para que distribuya, en acuerdo con los distintos programas, etcétera, eso que está por debajo del RISC. Claro. Esos valores que menciona Ernesto son los de inicio de 2023. Esos 750 y tantos mil terminaron siendo el 1,4 billones que tenemos hoy por efecto de la inflación. Pero eso, si no lo cambiamos, implica llegar a un cuarto del presupuesto del año Sí, sí. pasado, del presupuesto. Sí, no O se sea, puede. virtualmente se reduce. No se puede funcionar. Y el conflicto ha ido más por el lado de funcionamiento que por el lado salarial, porque se puede cobrar un sueldo, pero universidades no van a existir. Pensemos en instituciones que necesitan mucha seguridad, pensemos en instituciones que tienen varias sedes, donde los gastos administrativos son mayores. Bueno, no me extiendo más en esto porque voy a hablar horas. Javier, Yo complemento un par de comentarios en relación con tus preguntas sobre esto de la autocrítica. Creo que efectivamente acá sobrevolaron varias cosas. Es un sistema que en la Argentina y en el mundo es muy rígido, tiene mucha reticencia al cambio, difícil generar cualquier tipo, la lógica colegiada de su gobierno, y no solamente en la Argentina, sí funcionan las universidades, también las universidades privadas, esta casa en la que estamos sé por distintas cuestiones, dificultades en implementar ciertos cambios que son propios de las instituciones en general, las universitarias más. En ese contexto, este proceso que mencionaba Ernesto es un logro en términos de avanzar hacia cortar las carreras, hacia hacerlas más dinámicas, hacia poder articularlas entre instituciones, que no le cueste tanto a un chico que viene de un lado hacia otro, etc. La respuesta del gobierno frente a eso es freno esa reforma. Y esta situación presupuestaria implementada de esta forma con la motosierra y el serrucho y no sé cuántas cosas más, en mi opinión, tiene efectos contraproducentes. Lo que va a lograr es cortar todas esas autocríticas que nos hacemos todo el tiempo. Y de hecho, el millón de chicos en la calle, o de personas, no son ni chicos, no éramos todos chicos, hace 2 semanas, da una señal en contra de estos cambios, en muchos casos reticentes, que dicen hay que cuidar la universidad como estaba. Hay que cuidar las cosas buenas que tiene la universidad y hay que implementar los cambios que necesitamos. Y creo que los tres fuimos en ese sentido de poner elementos para que sin motosierra, con bisturíes y con situaciones de muy difícil implementación, logremos implementar cambios efectivos en ese sentido. Y la otra cuestión que hace a los recursos propios, yo no quise decir que el 25% de los recursos se pueden implementar por otras fuentes. Lo que mostré, también poniendo sobre la mesa los elementos que tenemos, es que a los recursos que vienen de transferencias del gobierno hay que sumarle otras fuentes, muchas de las cuales también vienen de otras ventanillas del gobierno, pero también hay una proporción de esos recursos propios que son aranceles, que son venta de servicios, que son otras funciones que la sociedad, que la universidad tiene para con la sociedad, y que sería bueno que, dependiendo las disciplinas, las áreas, los sectores urbanos, no sé, digo, universidades que tengan más posibilidades de generar esos recursos, puedan utilizar eso complementando a los recursos que vienen de la escasez del presupuesto público, y creo que es parte del desafío articular créditos, articulación público-privada, vos hacías esa referencia, aportes de empresas, familias, sectores sociales que pagan mucho en la escuela media y que pasan a pagar automáticamente nada en algunas disciplinas, y en algunos casos podemos, vía algún tipo de mecanismo, sistema tributario, créditos, devoluciones, aranceles, lo que sea, con racionalidad y con precisión en cómo implementamos la política, conseguir una universidad más justa, más distributiva y más eficiente que la que tenemos actualmente. tenías una pregunta. Sí, bueno, muchas gracias al panel. Retomando un poco lo que decía Ana, en esta coyuntura, digamos, la defensa de la universidad pública, comparto. Dicho esto, y retomando lo de Javier, ya que estamos, pensemos algunas mejoras, y ustedes lo plantearon bien. Ahora, Javier dice algo, ¿no? Que bueno, los tres lo dijeron. El sistema tributario regresivo que tenemos genera este financiamiento injusto, donde los más pobres pagan universidades a las que no van a ir. Entonces, Javier dice que la universidad debe revertir esto, o yo entiendo como incorporar políticas institucionales,
que ayuden a revertir esto, lo cual a mí me genera un cierto signo de pregunta si es papel de la universidad, si corresponde que la universidad revierta un sistema tributario regresivo. Pero suponiendo que hay un margen de acción dentro de las instituciones, del sistema, para reducir ese nivel de injusticia, ¿en qué estrategias ustedes estarían pensando posibles en la Argentina de implementar a nivel institucional? ¿Se entiende la pregunta? ¿Qué hacer para reducir esa brecha? Yo no soy experta en finanzas públicas, o sea, todos los temas que se mencionan en este sentido tienen mucho que ver con un conocimiento de las finanzas públicas, eh, y bueno, acá por ahí Javier puede dar una opinión más fundada. Yo creo que hay algunos errores de pensar quiénes son los estudiantes de las universidades nacionales. Cuando uno lo mira por tasa neta, que es lo que siempre hacemos nosotros, vemos, bueno, qué proporción del 20% de menores ingresos está estudiando en la universidad. Y ahí te da, efectivamente, mucho más bajo que si tomas el último quintil de ingresos, lo que efectivamente dan. Pero lo que hay que ver en forma concreta, digamos, para hacer este tipo de estudio, tenés que poner bien quiénes son los que van, en qué proporción dentro de la composición de los estudiantes universitarios. Cuando vos mirás la composición de los estudiantes universitarios, más o menos un 56-57% son chicas y chicos del 60% más bajo ingreso. El mismo que es gratuito en Chile, Colombia ahora, todavía más. Eh, con esto quiere decir que tenés efectivamente un porcentaje del quintil más alto, que es bastante menor. ¿Y por qué es menor? Por dos cosas. Es menor porque, yo no te puedo decir exactamente el número en este momento, por ahí lo tenía anotado creo, pero fue le digo. Es menor porque la tasa de natalidad es mucho más baja entre los sectores más altos y mucho más alta en los sectores más bajos. Entonces, cuando vos ves el efecto composición, tenés que un altísimo nivel de la matrícula son sectores de bajo ingreso. Y si eso lo mirás en algunas universidades, justamente del conurbano, donde la pobreza es aún peor, te encontrás con que hay muchas universidades, que eso me llamó poderosamente la atención, entre los nuevos inscriptos, tienen como el 60, el 70% de mayores de 25. Es decir, que estamos hablando de otro tipo de estudiantes, no no toda la composición social de los estudiantes es igual. Entonces, cuando uno mira una política distributiva, sinceramente no creo que pase por interiormente dentro de la universidad. Obviamente uno puede hacer las cosas mejor, puede tratar digamos, mejorar, digamos, en qué medida es posible garantizar un poco mejor el acceso a estos sectores y no solo darles la puerta de entrada abierta, sino ocuparse de que efectivamente no se vayan rápido en el primer año, como ocurre en su gran mayoría. Si podemos hacer un montón de cosas en cuestiones de desigualdad social, pero todas mis soluciones son caras. No son para poner menos plata, es para poner más plata, ¿no? O sea, pues tenemos una escuela media, y en el conurbano bonaerense, que es un área que yo estuve analizando en los últimos tiempos, los chicos terminan el quinto año con la prueba de aprender un 70% por abajo de matemática, insuficiente. Entonces, ¿cómo podemos lograr que esos chicos accedan? Sí, porque está la puerta abierta, pero de ahí a que efectivamente puedan retenerlos es imposible. Entonces, yo creo que si uno quiere tener, hay una forma fácil, ¿no? No los dejas entrar, le tomás un examen, los dejas a todos afuera, y ahí nos volvemos rápidamente más eficientes, vamos a tener más graduados, porque es una cuestión matemática. No, la tasa va a ser mejor, no más graduados. Exacto, vamos a tener una tasa de graduación más alta. Entonces, tenemos un problema serio y que no es fácil de resolver. La cuestión impositiva, sinceramente, me supera, no podría opinar porque es un tema muy complejo, y, digamos, si bien efectivamente el IVA lo pagan todos,
nuestro sistema impositivo de los que pagan, que no, justamente no son todos, todos en términos de los que deberían pagar, es bastante alto, está dentro de uno de los más altos de América Latina, por lo que yo he leído. No es que pagamos poco, aquellos sectores de mayores ingresos que pagan un nivel muy importante. La cuestión es cómo pesa después en la masa total, ¿no es cierto?, de los impuestos que efectivamente se recaudan. Pero, como yo digo, yo de ese tema no quiero ocuparme. Me resulta difícil, por más que uno piense, poner un arancel, ponele. Si pones un arancel en el contexto de la caída que yo mostré al principio en el ingreso per cápita, de este panorama que te estoy mostrando de quiénes son los chicos y chicas que están ingresando en la universidad hoy, ¿qué arancel? Vas a cobrar un arancel simbólico, muy bajo, como la mayoría de los países latinoamericanos, que los únicos dos países que cobran alto arancel, como señaló Marcelo, son Chile y Colombia, y que su obsesión actual es cómo lograr romper con esa desigualdad, porque ellos tienen, por ejemplo, Chile es muy eficiente en que los chicos ingresen a la educación superior, más eficiente que nosotros en términos de graduación, pero una proporción muy alta de estos chicos van al sector privado for profit y a institutos que no son la universidad. El acceso a la universidad es mucho más acotado, ¿no? Entonces, como sociedad, ¿qué queremos? ¿Formar qué? Es decir, profesionales, académicos de cierto nivel. Entonces, hay que pensar el tema, me parece, de una forma más alta. Es muy complejo, no es fácil, y pensarlo sin recursos es aún más difícil. Lo que sí es que cuando uno tiene los recursos, creo yo, a veces se pueden hacer las cosas mejor de como se hicieron cuando hubo recursos, ¿sí? Entonces, no es que no hay que hacer autocrítica y políticas para paliar estos temas, pero me parece que justamente la universidad, el rol que tendría que tener es este rol de diseñar propuestas políticas institucionales y que promuevan justamente la mejora, que lo hacen, o sea, no es que no lo hacen, ¿no? Casi todas las universidades están hoy preocupadas por tener sus tutorías, sus cursos, etcétera. Lo que pasa es que es insuficientes. Si no funciona con recursos, esto no va a tener un impacto importante, ¿no? Eso sí. Completo un par de cositas y ahí vamos, no sé cuánto tiempo más tenemos, pero el impacto distributivo es independiente del lado del gasto o del lado de los impuestos. En Argentina, el sistema universitario es regresivo en la educación superior, con independencia de dónde vengan los recursos. Como además el sistema tributario es regresivo también, eso intensifica el hood robin. Vos, los que evaden, la evasión se concentra más en los que más tienen, entonces los que menos tienen terminan pagando una proporción de su ingreso mucho mayor, y entonces hay muchos más recursos de los sectores más desfavorecidos que van a financiar todo el gasto público, dentro de eso la universidad, y la universidad agarra eso y lo concentra en los que más tienen. Ahí algunos indicadores, un último trabajo muestra el 28% de los chicos del primer decil, del primer quintil, llegan a la educación superior, el 40% en la Argentina, que tiene un peso fuerte en la universidad, el 40% de los del quinto decil, de los del quinto quintil. Entonces, ahí hay una relación donde se concentra bastante más en los más ricos, pero todavía hay una potencia distributiva fuerte porque los dos primeros quintiles tienen un peso importante. Pero eso no es culpa de la universidad, No digo- eso es culpa del secundario, o sea, ellos no llegan a la universidad no porque La sociedad no es argentina con esa la plata, universidad desigual, el que es desigual es la escuela media, que no logra graduar a ese grupo de chicos para poder acceder a la y universidad. en ese ¿no? contexto, la sociedad argentina le pone plata a una institución que es la universidad, que refuerza esas desigualdades. Yo no quiero cerrar la universidad, todo lo contrario, digo, estamos acá para apoyar el financiamiento. Lo que estamos diciendo es que ese desafío distributivo es real y tenemos que afrontarlo y Sí. resolverlo. Yo no estoy muy de acuerdo con una idea, Bienvenido. que la distribución del presupuesto educativo siempre se tenga que ver si le damos más a la primaria, a la secundaria, a la universidad,
En realidad, la universidad compite con todo el resto de gastos que hace el sector público en todos los niveles y con todos los problemas que hay de decisiones de política que se toman en el conjunto del Estado. Es decir, no es la educación secundaria versus la universidad. Es en realidad la educación en general, en sus distintos niveles, con sus distintas demandas, con el resto de las decisiones que se toman de política pública y de inversión que hace el Estado y que todos los días en el diario vemos los distintos niveles de corrupción, de gastos en donde ciertos grupos de presión se llevan más fondos del Estado que otros. Es decir, la discusión es total, no es de eso sí, un énfasis nada más. De acuerdo, No es, porque esto es en la antigua discusión del Banco Sí, Mundial, continúa, que era gracias a Dios últimamente ya cambió de opinión. en cualquier momento vuelve. Pero yo no estoy, que nada de lo que hay yo que- estaba diciendo implica No, sacarle ya sé, recursos no. a la educación básica. Al revés, a la educación básica también hay que reforzar los recursos. Lo que digo es que y- la educación, como dice el ministerio nuestro, es capital humano, no es un gasto, es una inversión. De acuerdo, es bastante más que eso además, pero puede ser también, como sabemos, es una discusión bastante superada. Otros por ahí son Pero- puramente gastos De acuerdo. y no Pero generan en externalidades. esa discusión, y antes del ajuste, saquémoslo de la discusión del ajuste, todos esos recursos que la sociedad argentina le pone a la universidad, los distribuye con cierta regresividad. Y es una regresividad que tenemos que administrar y que tratar de resolver, y ese desafío se hace mucho más fuerte en situación de escasez y cuando tenemos, digo, múltiples demandas en términos de a dónde asignar esos recursos escasos. Entonces, este debate, que bienvenido hubiera sido en medio de la fase expansiva del gasto, donde pasamos de 0,4 a 0,7, y también ahora creo que cuanto antes lo demos mejor, y lo peor que tenemos es no darlo, porque ahí corremos el riesgo de que venga el arancel plano o discusiones que estén por fuera de debate y que no permitan contemplar toda esta complejidad que estamos planteando. Estaba argumentando en el sentido de que hoy tenés un mayor énfasis a los que más tienen y tenés que rescatar aquello que le va a los que menos tienen y que de alguna manera logremos ese rol de movilidad social, ese rol de fomentar y generar graduados donde los necesitamos, que la universidad tiene, mantiene y tiene que ponderar. ¿Cómo hacer eso? Es una gran pregunta. Hay algunos elementos que surgen de todo esto. Yo hice un punteo ahí de algunas cosas para discutir con mucho más profundidad. Yo diría, la estructura tributaria la tiene que diseñar el Ministerio de Economía y la Secretaría de Hacienda. Dentro de eso hay algunos elementos para incentivar ciertas devoluciones o pesos a aquellos sectores sociales que fueron más favorecidos con la educación superior y que probablemente, si lograron que ese capital humano rinda y tienen más ingresos, probablemente puedan tener un plus de aporte mayor a la sociedad que revierta parte de esa regresividad que se plantea. Hay sistemas de créditos también que en algunos países funcionan. Colombia y Chile nos muestran dificultades importantes que tiene su sistema de crédito. Por lo tanto, ojo con las soluciones mágicas, porque eso puede aportar a otro pedacito chiquito de la solución. Habrá acuerdos con el sector privado en ciertas donaciones, aportes, que algunos sectores puedan hacer para ciertas disciplinas, para ciertos objetivos, con cuidado de que esos sesgos no se pongan por encima de la planificación de lo que la sociedad en su conjunto quiere, etcétera. Y también puede haber la posibilidad de tener algunos aranceles. Hoy la universidad tiene aranceles en los posgrados. Hoy la ley prohíbe el arancelamiento en el nivel de grado. Eso se puede modificar de alguna manera y yo creo que con la sensibilidad y con el calibre adecuado de todos estos elementos que estamos planteando, es posible un mejor sistema que refuerce el financiamiento, nos permita tener mejores instituciones más eficientes y más progresivas. Estamos con el tiempo limitado, pero quiero, Ernesto, que las palabras finales o una reflexión final sobre el tema, alternativas, No, hoy te doy la palabra.
Marcelo, hoy al principio vos decías muy bien. Creo que hay una pregunta. Ahí hay una. Sí, Perdón, no te vi. No, no necesitamos Perdón. corto de tiempo, en realidad habían levantado varios de los puntos. Perdón. Por ahí en algunas reflexiones finales me interesaría saber si hay algún modelo de país o herramientas que estén implementadas en otro país, mencionaron Chile, Colombia, que podamos mirar en este contexto de casos. Digo, no se habló, por ejemplo, del modelo en Brasil, otros modelos en la región, para que desde acá nos vayamos y podamos también mirar esas herramientas. Es muy útil conocer los otros modelos, como hoy estaba planteando Marcelo, no para imitarlos, para ver los alcances y las limitaciones de cada uno, ¿no? Por ejemplo, Brasil, es justamente Javier criticaría muchísimo porque todo el gasto federal brasileño en materia de educación superior va a los estratos medios altos. Al 20% de los estudiantes ¿Eh? universitarios va. Pero a la inversa, en la Constitución de San Pablo hay una proporción obligatoria del presupuesto para las universidades provinciales, estaduales. Entonces uno encuentra que ¿no? Campina, la USP son universidades excepcionales, extraordinarias. En fin, es interesante en ese sentido. La experiencia del organismo de crédito colombiano, que ahora me olvidé el nombre, de crédito CETEX y CETEX. ICT, exactamente. Ha sido un desastre. Un desastre. O sea, es interesante conocer esas experiencias para un poquito cotejarlas, pero también para saber que son historias muy diferentes, ¿no? Las nuestras. Entonces, nunca hay un modelo al cual hay que seguir, para nada. Ver la experiencia de arancelamiento que hubo en Alemania y por qué retrocedieron, esas cosas, ¿no? Ver toda la discusión que hay, lo que ha hecho Biden en estos días, no en estos meses, financiando las deudas de muchísimas familias respecto del mundo universitario. Bueno, ¿y por qué se da eso? En ese sentido me parece que no habría que buscar un modelo, para nada. Sino desde nuestro ver cuáles son nuestras propias limitaciones y resolverlas conociendo ese mundo. Perdón, mi pregunta era no ver un modelo para aplicarlo, sino que podemos aplicar esos modelos, qué países irían Sí. para eso. Quería hacer un comentario también en sintonía con algo que en un momento dijo Javier sobre algún tipo de aporte que hicieran los graduados, por ejemplo. Bueno, curiosamente no hay antecedentes en el mundo, creo, porque uno nunca sabe. La otra vez le pregunté al chat GPT. Y la respuesta es que Argentina, como un ejemplo de pago de impuesto al graduado. Bueno, el caso del impuesto al graduado, por ejemplo, es un tema que saltó en Inglaterra en un determinado momento y que, bueno, algunos de los ingleses querían, digamos, el gobierno quería imponer y después se terminó haciendo arancel más crédito, que es un poco el modelo también chileno y demás. Ahora, acá en América Latina tenemos el ejemplo de Chile, de Uruguay. Uruguay. Uruguay tiene algo que se llama, ellos dicen que no es un impuesto al graduado, es un fondo solidario intergeneracional, que de hecho lo llaman así, fondo solidario, y en el cual los graduados a los 5 años de haberse recibido, si ganás más de lo que ellos llaman BTS, que es una unidad impositiva, 8 BTS, empezás a pagar en función de la cantidad de años que duró tu carrera. Y entonces hay cálculos, yo qué sé, hay como es un importe fijo, un porcentaje fijo sobre tus ingresos, no todos van a pagar igual, ¿no es cierto? Y esa es una de las críticas que a veces también se le hace. Pero lo que estaba mirándolo otra vez, ¿para qué sirve ese impuesto? Básicamente para financiar becas, lo cual está bueno. Ahora, un grupo de los más exitosos graduados pueden colocar este impuesto como parte dentro de deducción de su impuesto a la renta. O sea que por un lado lo pagan y por el otro lado lo vuelven a recibir. O sea, lo que te quiero decir, que no es una solución que te va a aportar grandes ingresos a la universidad, ¿no? Lo que sirve para fijar un objetivo de equidad, que en Uruguay es muy importante porque hay una sola universidad
y gran parte de los chicos del interior tienen que viajar, tener un departamento, alquilar, o sea que es costoso, entonces sirve básicamente para ese objetivo, ¿sí? Pero no para sostener la universidad, o sea, no conozco al menos yo ningún ejemplo de impuestos al graduado que sirva para sostener la universidad. Lo que sirve, hay sí son estos, el modelo clásico de varios países, el de Chile, de Inglaterra, Suecia, que hay estos créditos. En el Suecia es gratuito, pero hay créditos para sostenerte en tu vida, digamos, como estudiante. Y en el caso de Inglaterra se cobra arancel y hay crédito, un crédito que es muy interesante, pero a pesar de eso tienen problemas igual, que se llama que es un crédito contingente al ingreso. O sea, vos aportás una proporción de tu ingreso. O sea, si ganás cero o ganás muy poco, no aportás y después sí aportás. Ahora, con nuestro sistema impositivo, mitad de la población en informalidad, niveles altísimos de inflación, que es imposible que funcione un crédito en esta naturaleza, todo eso es como, no sé, políticas a pensar en un futuro muy lejano, cuando toda la economía argentina funcione relativamente desde el punto de vista macro en forma relativamente normal. Entonces ahí puedes empezar a discutir, hacer cuentas, porque no podrías hacer ni siquiera un análisis costo-beneficio de esas políticas. Es casi un escenario un poco difícil, ¿no? Entonces, por eso digo que no hay en el corto plazo alternativas muy fáciles de pensar para Podría ser un enfrentar. pequeño comentario en relación al Sí. financiamiento. Hay varios modelos, por ejemplo. En Europa no se cobra arancel, en Europa continental, pero en general lo que sí se cobra son derechos de exámenes o de ingreso, de inscripción, que más o menos rondan en los 5.000 euros para carreras que para extranjeros por ahí tendrían que cobrar entre 10 y 40.000 euros por año. Hay otro tipo de financiamiento que se llama de doble carril, que tienen algunos países de Europa Central, por ejemplo, comenzar a cobrar si en el examen de ingreso estás por debajo de determinado rendimiento o si durante la carrera estás debajo nuevamente, de determinado rendimiento, entonces comenzás a pagar algo. O si superás, es otra alternativa, si superás el tiempo teórico para graduarte, entonces ahí te comienzan a cobrar. Digamos, siempre hay Castigos. hay algunas formas, algunos recovecos y algunas formas para Antes en Argentina, cobrarle a los estudiantes. Antes en Digamos, nada Argentina más. existían. Eso Claro. no sé si funciona o no Muy funciona, por el examen. es cuestión de ver, pero sí, digamos, hay muchas alternativas. O sea, no es el arancelamiento, como se llama, y no me sale en castellano, el arancelamiento directo, como se paga en las privadas, viste, adelantado, digamos. No al final de la carrera, como sería una especie de impuesto al graduado o etcétera, etcétera. Pero bueno, cada país sabrá cómo habrá funcionado eso. Pero hay distintos modelos, ¿sí? Ernesto, ¿el final Vamos a terminar. o estamos? Sí, estoy sorprendida de que se queden. Bueno, No, agradecimiento a todos Sí. ustedes bueno, por haber estado. gracias Ernesto, Ana, Javier, la verdad, estoy encantado de tenerlos, muy emocionado y me parece que la charla, a mí por lo menos me encantó, aprendí un montón, espero que la hayan pasado bien, que se hayan entretenido y llevado muchas cosas, sobre todo muchas preguntas. Muchas gracias, es un honor haberlos tenido. Gracias.